días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que los encuentre este video. Bienvenidos a mi canal EdTV. Y hoy seguimos con la serie de videos sobre The Warning. Ya vimos en los últimos 3 videos los instrumentos que componen este Power Trio. Ya vimos el bajo de Alejandra, la batería de Paulina y el último fue las guitarras de Daniela. Les hablaba yo en algunos de los videos que existe un instrumento más que utilizan las 3 y no es el piano, aunque sí el piano ellas lo pueden tocar y de hecho lo han interpretado en algunas de las canciones, en algunas presentaciones. No es un instrumento que todavía lo lleven, digamos, a las presentaciones, a conciertos, a giras. Por ejemplo, Survive es una canción que siguen tocando aún, pero que desde hace mucho tiempo le quitaron esa intro de piano y pues nada más con guitarra. Entonces no es el piano. Uno de los instrumentos más versátiles que tiene The Warning es la voz, y no solo la voz de la lead singer, de la cantante principal, que es Daniela, sino que, y creo que estamos ante uno de los casos de una banda de rock en donde todos los integrantes cantan y cantan muy bien. Yo no sé de alguna banda de rock en donde todos los integrantes hayan cantado y tengan una buena voz, digamos, ¿no? The Beatles, sí, yo sé que todos compusieron canciones, todos cantaron en algún momento, pero no sé, eso no era como su particularidad, ¿no? Su característica, ¿no? De ahí sabíamos bien que John y Paul eran los encargados de cantar, y George Harrison también, ¿no? Tienen su álbum solista y todo. Ringo, no sé si él sacó algún álbum solista, no lo sé. Pero luego de eso no han habido muchas bandas que sean así. Sí, la mayoría de bandas, los mismos integrantes hacen los coros, ¿no? Y pues tienen que tener cierta voz, cierta tesitura de voz para poder hacerlo. Pero regularmente tú vas a identificar una canción de alguna banda por su lead singer, ¿sí? Piensa en cualquiera de tus bandas preferidas y dime cuál es la canción que más la representa. Seguramente va a ser cantada por el lead singer, aunque tal vez el bajista o el guitarrista, depende de quién es el lead singer, algún otro integrante haya cantado en alguna otra canción como lead singer. Entonces, en The Warning sucede algo muy particular. Sí, también hay grupos de folk, grupos de country, creo yo, que también hay diferentes lead singer, pero yo hablo específicamente de grupos de rock. Entonces, con The Warning hay algo muy especial. Una de las particularidades de The Warning es que son hermanas. Como a lo mejor muchos tenemos experiencia con nuestros hermanos, a veces las voces entre hermanos se parecen. Y llegamos a veces a confundir a algunos con la voz de otros. A mí me pasa, ¿no? A mi familia. Y con ellas pasa algo parecido. Tienen voces muy parecidas, pero con ciertas diferencias. Y esas diferencias es lo que hace que sea tan especial que canten. Ellas han explicado más o menos cuál es su rango vocal. Quién de ellas alcanza notas más altas, quién de ellas alcanza notas más bajas. Yeah, but like in terms of range,
Like, Ale has one of the highest ranges. Okay, no. Yeah. Oh, no, you have the lowest range. I have the lowest I range. have the highest range and But just because you haven't worked on it, I had the lowest range. Oh, yeah. Danny had the... That's why I said... I have the highest range, but I'm the one who works on it less. But, like, for lower tones, I cannot reach them. Because, look, this is the difference. The difference between Pau and my voice. So she has the highest range, but her Like, my harmonics... No, how is it? Overtones. Overtone? Her overtones are deeper. So her So voice it sounds sounds like I deeper. can reach lower notes, but I cannot reach lower notes She at reads all. higher notes than me, but my voice is like super high. So Super high. it sounds like I can reach higher notes, but actually I'm the one who can fit the lowest. Y, como sabemos, Alejandra tiene Pitch Perfect. Y pues eso pues es algo adicional. Sabemos que la mayor parte de canciones de The Warning están construidas, están hechas para que las cante Dani. Ella es, según lo que dicen ellas, la lead singer de The Warning. Pero tenemos a Paulina, que ella también hace una buena cantidad de canciones como lead singer, aún siendo ella la baterista. Hay muchos ejemplos, ustedes ya conocen, y de hecho hay muchas canciones que pueden llegar a ser la preferida de alguien siendo cantada por Paulina. Por ejemplo, Dust to Dust es una canción que a mucha gente le encanta, es su referencia de The Warning, y la canta Paulina. Luego hay canciones icónicas como 23, Black Holes, Breathe, que son canciones que canta como lead singer Paulina. Luego el resto del catálogo de The Warning lo canta Daniela. Bueno, Paulina canta más, no solo las que mencioné, sino canta aún más. Pero en general, digo yo, el resto del catálogo lo canta Daniela. Y tiene una voz muy característica. No es una voz que sea tan brillosa, pero puede alcanzar ese tipo de notas, ¿no? Y tampoco es una voz que sea tan baja que se oculte su voz ahí, pero puede alcanzar notas también muy bajas. Y eso nos damos cuenta cuando ellas comparaban sus voces. Cuando Dani hacía una nota y Paulina no la podía alcanzar. Y cuando hacía una nota baja, Paulina se le perdía la voz, digamos, no llegaba a esa profundidad. What's the song that goes like super low that you can't like? Even doubt it's even doubt it. I had to practice. Even doubt it. And it's so natural for me. Do it. Even doubt it. And for me, it's even doubt. And I can just I barely can do it. barely reach it, but I had to practice so much for it so I could do it live. Entonces, entre ellas dos son las que ven más o menos quién va a cantar cuál canción, siempre pensando en que va a ser Daniel, la lead singer. Pero al final son ellas dos las que van a llevar la batuta, digámoslo así, de la voz líder en The Warning. Ahora bien, cuando canta Dani una canción, Daniela, cuando la canta, Paulina y Alejandra hacen los coros. Alejandra tiene una voz muy especial. Ella tiene una voz muy, muy grave, muy grave. Y a lo largo de su recorrido con The Warning, le hemos escuchado cantar lead singer en algunas canciones cuando Daniela no lo puede hacer. Un ejemplo de ella es Hunter, Red Hands Never Fade, y no recuerdo si cantó alguna otra canción. Yo creo que sí, River Salt, creo que cantó en algún concierto. Pero ella canta solamente cuando es necesario cubrir a Daniela, digamos. De lo contrario, ella hace los coros y los hace muy bien. Y ella tiene un rango de voz también que aún no conocemos.
Pero, por ejemplo, en la canción Sinister Smiles, And the falsettos, I do them and it's Ale sings them. There were a lot of people saying that it wasn't Ale. but it is. It is just Ale. two. Ale sings those parts. Ale Yeah, has the three of us sang the chorus. ella hace un coro que es un falsete. Claro, cuando hicieron esta canción ella estaba más pequeña todavía, a lo mejor todavía no había desarrollado completamente su voz y le daba para hacer ese falsete muy bien. Escuchemos. Y luego, pues, ya no ha tenido ninguna participación en ninguna canción como lead singer. De hecho, nunca la ha tenido. Siempre fueron coros los que ella hacía. Nunca una canción de The Warning fue escrita específicamente para Alejandra. Solo los coros. Como digo, en los coros está ella muy presente. Ella hace la parte baja muchas veces y en algunos hace la parte alta de las canciones de The Warning. Pero lamentablemente, porque yo sé que muchos de nosotros quisiéramos escuchar alguna canción de Alejandra para ella, ¿no? Que cantara ella solamente. Ella ha expresado el por qué no canta, porque no hay canciones especiales para ella en The Warning. Y muchos hemos especulado el por qué también, ¿no? Porque el que no quiera no es una excusa, pero al final es libre, ¿no? Y ellas tampoco van a forzar, ellas ya lo dijeron, ¿no? Nunca van a forzar a Alejandra a cantar. Si ella quiere algún momento, pues seguramente lo pedirá y lo hará. Pero si no, pues nos tendremos que conformar con los archivos que tenemos de cantando. Entonces, en este caso de The Warning, las tres cantan y cantan muy bien. Otro aspecto importante, aparte de que las tres cantan, es que la forma en que utilizan la voz es muy, muy, muy especial. Ellas hacen muchas armonías, como digo, las tres tienen un tono de voz muy parecido, pero las pequeñas diferencias que hay, eso lo hace todo, porque con esas pequeñas diferencias pueden jugar bastante. Como decía, cuando Dani hace una nota y Paulina hace la misma nota, se escucha mucho la diferencia y eso es perfecto para hacer armonías. No digamos cuando ya Dani hace una nota y Paulina hace la armonía y luego Alejandra hace una armonía para abajo o para arriba. Eso hace que las canciones de The Warning tengan un ambiente muy vocal, donde las voces son muy predominantes, los coros son muy predominantes también y le da mucho a las canciones de The Warning. Ese es, como digo, es otro instrumento, al final es otro instrumento, porque al ser ellas un power trio, pues guitarra, bajo y percusión, algunas canciones necesitan algunos otros elementos y las armonías son elementos clave en ciertas canciones. En ciertas canciones son elementos clave. De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volver, aunque a veces quieras escapar, yo sé que aquí te vas a quedar. Entonces, la voz de The Warning ha ido evolucionando también, ¿no? Así como ellas han ido creciendo, eso es una parte del ser humano que va cambiando con el tiempo, ¿no? Y para muchos artistas que comienzan pequeños, eso es como un miedo a veces, el hecho de tal vez la voz de niño lo tenían muy bonita, muy trabajada, se escuchaba muy bien, pero al crecer en el desarrollo a lo mejor se pierde. Me imagino que si uno va trabajando desde pequeño esa voz, puede mantenerla, ¿no?
Pero muchas veces no pasa así, ¿no? Hay alguien que de niño tenía una voz, qué perfecta, magnífica, prodigio, y cuando ha crecido, pues a lo mejor el desarrollo de su voz no iba al mismo nivel del desarrollo artístico, ¿no? Pero con The Warning, la evolución está ahí. Se puede ver que Dani tenía desde el inicio esa semilla de la voz. En México hay muchos muy buenos cantantes, muy buenos vocalistas, muy buenos en todos los géneros de música en México. Y uno de los géneros donde más sobresale la voz es la música ranchera. Ahí hay cantantes increíbles que tienen unos rangos increíbles. Yo creo que es una herencia cultural y a lo mejor Daniela de ahí tiene también, porque hay algunas canciones en donde yo escucho que a cualquiera se le dificultaría cantar, pero al parecer a Daniela se le hace fácil. Es su forma de cantar. Entonces, aun cuando es una nota muy alta o alguna técnica vocal, a ella, al parecer, ¿sí? Eso es lo que a mí me parece, no se le hace tan difícil. No se le hace tan difícil, no se ve que se esfuerce tanto y le queda muy bien. Le queda muy bien. Paulina también es un caso muy, muy especial, porque a lo mejor ella no cambia mucho de registro dentro de las canciones que ella canta, pero cuando lo hace de manera perfecta. Por ejemplo, Black Holes es una canción que va muy en el mismo registro, digamos. No hay muchos cambios de tono, pero que va siempre muy constante, y eso hace que sea como agradable, aparte de lo que dice la canción, ¿no? Y lo mismo con Breathe, en donde ella hace una parte, la primera parte a cierto tono, y luego pues le va una octava a la voz en la segunda parte, y eso lo hace el cambio completo, que aunque sea el mismo tono, la misma melodía, pero al cambiar la octava en la que está cantando, pues cambia totalmente el sentido de la canción, ¿no? Es como una urgencia que tiene en la segunda parte de esa canción. Entonces, para The Warning, la voz es un aspecto muy importante, y creo que va a ser lo que las va a caracterizar más adelante, ¿no? Cuando se hable de la historia de The Warning, seguramente las voces de cada una de ellas va a ser un elemento muy característico. Imagínate que ya has escuchado todas las canciones de The Warning y de repente en la radio están pasando una nueva que tú nunca habías oído. No sé qué elemento va a ser el que tú vas a decir, es The Warning. Yo creo que la voz es un elemento que podríamos decir, es una canción de The Warning, aunque nunca la hayamos oído. No sé, a mí no me ha pasado todavía eso. Casi siempre he estado al día con lo que van sacando. Bueno, a partir de Error, ¿sí? Ahí empecé ya a seguirlas más constantemente. Pero bueno, esto es en general lo que la voz de The Warning hace para la banda. Un elemento súper importante, un elemento que ellas han cuidado mucho. Tienen coach vocal y tratan ellas siempre de cuidarse. Tienen algunos días en los que descansan su voz, que no hablan completamente para poder tener descansada su voz. Y esperemos pues que nos sigan dando todo lo que nos han dado hasta ahora, que puedan continuar con la evolución de su sonido, la evolución de la voz en The Warning, y que algún día Alejandra quiera cantar una canción de The Warning. Imagínense, eso sería muy especial. Incluso si es en alguna presentación nada más, no es necesario que sea en un disco que aparezca. Pero bueno, eso es todo por hoy. Hoy terminamos hablando de la voz de The Warning, y para el siguiente video vamos a hablar de otro elemento que es muy importante para el grupo,
que es la interpretación. Vamos a hablar de las presentaciones en vivo, ¿sí? Porque ellas no solo son músicas, sino que también son intérpretes. Cuando están encima del escenario, cuando están haciendo un video incluso, ellas interpretan a veces personajes. Y eso pues ya va un poco más allá de la música, va al terreno de la actuación. Y es algo que mucha gente al verlas por primera vez nota muy bien y se da cuenta de que no todas las bandas hacen eso, ¿no? A lo mejor no es su característica de otras bandas, pero ellas sí, tienen esa característica, la performance, como ellas transmiten la música que están haciendo. Pero eso será para el próximo video. Recuerden, amigos, no es necesario ni tan importante que le den like ni que se suscriban. Si lo hacen, muy bien, gracias, les agradezco mucho. Pero lo más importante es que si ustedes creen que este contenido ayuda a alguien más a que pueda conocer a The Warning, que lo compartan. Y recuerden siempre, cualquier día es bueno para enseñarle a alguien la música de The Warning. Saludos.